Señoras y señores, muy buenos días. Para iniciar nuestra conferencia de prensa, hará uso de la palabra el licenciado Joaquín Vargas Guajardo, presidente del Consejo de Administración de MBC Comunicaciones. Bueno, en primerísimo lugar, agradecerles a todos y cada uno de ustedes su presencia. Para nosotros es un día realmente muy significativo. Así es que nuevamente les doy la más cordial bienvenida y les agradezco mucho su presencia y la cobertura que le den a este evento. Quiero comentarles que todo lo que voy a leer y a todos los documentos a los que me voy a referir les serán entregados en forma impresa y en forma digital para efectos de que tengan el soporte de todo lo que vamos a mencionar. Empezaría por señalar de dónde venimos. En el momento que recibimos la notificación del inicio del proceso de rescate de la banda 2.5 GHz, nos encontrábamos en plenas negociaciones con el gobierno federal en dos vías paralelas. La primera, y que internamente conocíamos como la propuesta Olavarría, ya que apenas el 25 de julio recibieron nuestros abogados de forma espontánea por parte del subsecretario Héctor Olavarría una propuesta en la que, si bien cedíamos al gobierno 70 megahertz, nos refrendaban 120 por 15 años, pero con la modalidad de continuar pagando la contraprestación económica aplicable a los servicios de televisión, empezando a pagar la contraprestación impuesta por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público conforme fuésemos utilizando el espectro para servicios de banda ancha móvil. El subsecretario fue claro al indicar que esta opción debería ser solicitada por nuestra parte y que además a ellos les serviría para cerrar el expediente en esta administración. Asimismo, el subsecretario Olavarría nos informó que ya había un precedente favorable respecto de la viabilidad de esta propuesta, toda vez que bajo argumentos similares se había resuelto la prórroga de la concesión de la empresa SOS de Iusacell. Para afinar los detalles de la solicitud, apenas el pasado día 1 de agosto de este mes, nuestros abogados se reunieron con el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, maestro Dionisio Pérez Jaco, el director jurídico y el propio subsecretario Olavarría, y acordaron que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes evaluaría internamente la forma y el plazo para instrumentar esta solicitud. La segunda vía de negociación la denominábamos Pinos, ya que tiene su origen en la Oficina de Comunicación Social de la Presidencia de la República. La señora Alejandra Sota nos hizo saber el domingo 3 de junio, alrededor de las 10 de la noche, a través de nuestros abogados, que la resolución favorable de la concentración de Televisa en Iusacell ofrecía a MBC una ventana de oportunidad para destrabar nuestro proyecto de la 2.5, siempre y cuando MBC accediera a no impugnar ni jurídica ni mediáticamente la resolución del gobierno a la que he hecho mención. La realidad hoy nos indica que la decisión ya estaba tomada y que al final del camino fuimos engañados. Me voy a referir a los argumentos del gobierno federal para hacer este rescate. El inicio del procedimiento del rescate de concesiones vigentes en la banda 2.5 GHz, de las que MBC es el principal concesionario, anunciado el pasado 8 de agosto por el secretario de Comunicaciones y Transportes
Dionisio Pérez Jácome, es una decisión equivocada y profundamente costosa para el país. No se trata únicamente de un acto arbitrario que afecta los legítimos derechos de un concesionario, sino sobre todo una decisión de política pública que amerita un análisis a fondo. El secretario Pérez Jácome ha justificado el procedimiento del rescate fundamentalmente en dos puntos: la subutilización de la banda y la supuesta negativa de MBS al pago de una contraprestación. Sobre estos dos aspectos hago ante ustedes las siguientes precisiones. Primero, respecto a la supuesta subutilización de la banda, desde 2004, MBS lanzó en nuestro país y por primera vez en el mundo, a través de MBS Net, servicios de datos de banda ancha inalámbrica utilizando la banda de 2.5 GHz. Durante 2004 y 2005 se construyó la red en las ciudades de México, Guadalajara, Mexicali, Monterrey y Toluca. Y se celebraron contratos con las empresas Axtel, Alestra, Avantel, Marcatel, Protel y Mexis, entre otros, para que MBS le proveyera soluciones de última milla. En su momento, esta red funcionó como la única alternativa real para otros operadores de telecomunicaciones, permitiéndoles llegar al cliente final sin tener que utilizar los servicios del competidor dominante. Para el año del 2008 se alcanzó la cifra de 47,000 suscriptores, con más de 450 empleos directos y una inversión superior a los 80 millones de dólares. Es importante resaltar que nuestras concesiones ya incluían las autorizaciones para dar servicios de datos de banda ancha con una contraprestación establecida por la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público, especificada para estos nuevos servicios. El no refrendo de las primeras concesiones vencidas desde el inicio de la presente administración generó tal incertidumbre jurídica que fue imposible continuar invirtiendo. El señor secretario Dionisio Pérez Jácome, en su exposición de motivos, hizo un símil donde equiparaba la banda de la 2.5 a una autopista donde solo se utiliza el acotamiento. Pues siguiendo con este símil, les digo que el gobierno federal se ha encargado de obstaculizar el paso de la autopista, impidiendo el paso de los vehículos. Pero no nos dimos por vencidos, ni renunciamos a nuestra convicción de competir en contra de los jugadores dominantes. Y el 6 de abril de 2011 presentamos ante la opinión pública el ambicioso proyecto Banda Ancha Móvil para Todos. Dicho proyecto tenía como objetivo ofrecer, a través de un consorcio concesionario, la creación de una red de banda ancha con tecnología LTE, que permitiría la transmisión de datos de banda ancha con movilidad total, al doble de velocidad y, subrayo, a la mitad de precio para millones de mexicanos. Dicha red contaba con una inversión inicial superior a los $1,000 millones y daría cobertura inicial a más de 55 millones de personas en México. Las frecuencias no estarían en manos de una sola persona. El consorcio garantizaba como mínimo a 5 diferentes empresas y este se operaba a través de un tercero neutral independiente a los socios de reconocimiento mundial, ofreciendo una verdadera red abierta. Es decir, que cualquier empresa que obtuviera la autorización de las autoridades podría tener acceso a ella para dar servicios de banda ancha móvil, proyecto que las autoridades también rechazaron, inclusive a pesar de que, al contrario de como se ha mencionado, aceptamos hacer el proyecto con solo 140 MHz y devolver en forma gratuita, subrayo, en forma gratuita, 50 MHz. Con solo 5 clientes, cada empresa utilizaría 28 MHz, muy por abajo del cap de los 80 MHz que tienen hoy los incumbentes. Es importante destacar
que el proyecto Banda Ancha Móvil para Todos cuenta de manera inédita con un dictamen de COFETEL aprobado por unanimidad por su pleno y otro de COFECO. Inclusive, en diversas ocasiones el mismo señor secretario Dionisio Pérez Jácome nos manifestó que el proyecto mencionado es lo mejor para México. Todo lo que he mencionado con respecto a la supuesta subutilización de la banda por parte de MBS está claramente documentado y soportado, por lo que al salir, como lo señalé hace un momento, se les entregará un documento titulado La banda 2.5 GHz no es subutilizada por MBS, que incluye una referencia cronológica con documentos anejos que también entregaremos en USB. Ahora bien, en lo que se refiere a la supuesta negativa de MBS al pago de la contraprestación, preciso. MBS ofreció por escrito pagar una contraprestación equivalente a lo que se ha pagado por esta banda en otras partes del mundo, ajustando dicho precio al tamaño de la economía de México. Por su parte, el gobierno pretendía que se pagara el equivalente al precio de bandas destinadas al servicio de telefonía móvil, que nada tiene que ver con la banda ancha. Además, sin considerar la alta dominancia existente en México y la ausencia de políticas públicas de telecomunicaciones a las que me referiré más tarde. Esta postura obviamente sería rechazada, como lo fue, por cualquier inversionista nacional o extranjero que sí conocen el valor real de las bandas y el alto riesgo de invertir en un mercado altamente monopolizado. Es importante señalar que la COFETEL, el órgano experto en la materia, afirmó por escrito que el precio de referencia para determinar la contraprestación de la banda 2.5 GHz debe ser referencia internacional de la misma banda. Este debate no es menor, ya que la propuesta de MBS garantizaba ofrecer al público servicios de banda ancha al doble de velocidad y a la mitad de los precios que hoy se ofrecen en el mercado. Permítanme repetirlo, este debate no es menor, ya que la propuesta de MBS garantizaba ofrecer al público servicios de banda ancha al doble de velocidad y a la mitad del precio de los que hoy se ofrecen en el mercado nacional. Pero lo más sorprendente es que en plena Semana Santa, la pasada, el Jueves Santo, para ser exacto, y recreando el clásico sabadazo, recibimos una notificación de la SCT en la que se afirmaba que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, había realizado diversos ejercicios para fijar el monto de la contraprestación, tomando como base referencias internacionales, y nos exigen que en un término de 5 días hábiles manifestemos de forma expresa e indubitable si aceptábamos o no cubrir la contraprestación que resultaba de aplicar la metodología derivada, un análisis que realizó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Sin embargo, y aquí viene lo sorprendente, vía transparencia se solicitó una copia de dicho análisis y lo que respondieron, y lo cito textualmente: no es posible entregar la información requerida por el solicitante debido a la inexistencia de la información. Termino la cita. Nuevamente, todo lo que he mencionado con respecto a la supuesta postura de no pago por parte de MBS está claramente documentado y soportado en un documento y sus anexos que se les entregará al salir en un USB. Por un lado, la actuación sesgada de funcionarios públicos, da igual si fueron movidos por la ambición, el miedo o la complacencia negligente, que han favorecido ilegalmente los intereses de Televisa, ya sea para aumentar sus activos o para combatir a sus competidores. Y por el otro, la revancha ejecutada desde el gobierno por quienes, matando 2 pájaros de un tiro, obsequiaron la petición de Televisa para que MBS saliera del mercado que la televisora pretende avasallar, y al mismo tiempo sancionar a quien decidió no doblegarse ante la arbitrariedad de quienes intentaron acallar una voz tan crítica como incómoda. A partir de 2008, con el anuncio del lanzamiento de Dish y su política de precios bajos,
han sido plenamente documentadas la injerencia y exigencia por parte de Televisa y organismos afines para que nos sean retiradas las concesiones que MBS tiene en la banda de 2.5 GHz. Así lo demuestran los escritos presentados por las empresas Cablevisión y Canitec en el 2008, a partir de los cuales se revierte la opinión favorable de la COFETEL para la renovación de nuestras concesiones. Desde entonces, los esbirrios de Televisa, y en especial su director de información, han manipulado los datos hasta el grado de la mentira con el propósito de engañar a la opinión pública. No sorprende ya a nadie que en 3 ocasiones, incluyendo esta última, a propósito del rescate, hayan sido estos esbirrios quienes con prudente anticipación a los hechos predicen lo que el gobierno va a hacer, cuándo y cómo. ¿Qué gana Televisa? Mucho. Que en todo este sexenio no hayamos podido dar servicios de triple ni cuádruple play con Dish, y que con esta medida de rescate inhiban el uso de esta banda que le representa un potencial competidor, siendo ellos ahora con Iusacell los únicos en poder ofrecer los servicios de voz, video y datos, tanto fijos como móviles, a nivel nacional. Y en caso de que el rescate prospere, serán de los pocos jugadores que puedan entrar a la subasta de dichas frecuencias. Un gobierno sin política pública de telecomunicaciones. A unas cuantas semanas de terminar la presente administración, ¿por qué atar de manos al siguiente gobierno, inhibiéndolo para poder definir su propia política de telecomunicaciones para la utilización de la banda de la 2.5? ¿Cómo justifica el gobierno federal el rescate cuando, según la OCDE, México se encuentra en el último lugar en penetración de banda ancha móvil y dentro de los más caros, ante un proyecto que, además de contar con los inversionistas, cuenta con un dictamen de COFETEL aprobado por unanimidad de su pleno y otro de COFECO, y garantiza crear competencia, bajando los precios sustancialmente en beneficio de todos los mexicanos? ¿Por qué lanzar el rescate de la banda si la medida adolece de 2 vicios que aseguran la no utilización de la misma durante los próximos 5 años? El primero es que se trata de un rescate parcial, ya que cuando menos hay 20 concesiones en litigios pendientes de resolución en los tribunales mexicanos. Y la segunda, que una medida de esta naturaleza tendrá que pasar necesariamente por el tamiz de los tribunales, proceso que previsiblemente tendrá que atravesar por todas las instancias de justicia. Esta medida lo que sí garantiza es heredar un problema jurídico a la próxima administración. Cuando la sociedad demanda al gobierno federal la democratización de los medios, este autoriza para que se concentren aún más. A raíz de la aplicación de la digitalización de canales radiodifundidos, es posible que Televisa transmita sus 4 canales abiertos de televisión utilizando una sola frecuencia. ¿Por qué entonces el gobierno federal no rescata las 3 frecuencias excedentes para licitarlas y generar competencia? ¿Por qué en vez de rescatar la Televisa 3 frecuencias y crear competencia, les autoriza a incrementar de 4 hasta 20 sus canales con la multiprogramación? Con esta medida el gobierno federal actúa en sentido contrario en materia de competencia y de banda ancha con respecto a lo ofrecido por los 4 candidatos a la presidencia, incluyendo la de su partido, Josefina Vázquez Mota. ¿Cómo justificar una expropiación cuando el señor presidente de la República afirmó en el mes de abril pasado sobre la decisión del gobierno argentino de expropiar la mayoría de las acciones de la petrolera YPF, que era una medida muy poco responsable y muy poco racional, y que consideró muy lamentable? Y cito textual: nadie en sus 5 sentidos invierte en un país que expropia las inversiones. ¿Cómo justifica el gobierno federal su promesa de las 3 Cs, competencia, cobertura y convergencia, cuando solo una empresa ha sido beneficiada? Televisa obtuvo durante este sexenio lo siguiente: 1, consolidarse como la empresa dominante;
en TV de paga vía la autorización de las siguientes adquisiciones. La segunda empresa más grande de televisión por cable en el país, Cable Más, y del sistema de cable de la segunda ciudad más grande del país, Cablevisión Monterrey. 2. Lejos de imponer como mínimo la obligación del Moss Carrier por dichas adquisiciones, el gobierno le da autorización del Moss Shopping, en donde sentencia a todas las familias mexicanas que tienen televisión restringida a pagar por la televisión abierta en forma obligatoria y no opcional, con lo cual los mexicanos aportan a Televisa un ingreso adicional cada año del orden de los 2.700 millones de pesos por algo que en teoría debe ser gratuito. Permítanme repetirlo. Con el Moss Shopping se sentencia que a todas las familias mexicanas que tienen televisión restringida a pagar por la televisión abierta en forma obligatoria y no opcional, con lo cual los mexicanos aportan a Televisa un ingreso adicional cada año del orden de los 2.700 millones de pesos por algo que en teoría debe ser gratuito. 3. La autorización para la adquisición de Vestel, operador de una de las redes de telecomunicaciones más grandes del país. 4. La adjudicación de una licitación del ISSSTE a Vestel, bajo bases muy cuestionadas que a la fecha no han sido aclaradas ante la opinión pública. 5. La adjudicación en exclusiva del contrato para operar 2 hilos de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad, la cual originó, de acuerdo con la Auditoría Fiscal de la Federación, una pérdida de más de 4.000 millones de pesos. 6. La autorización de multiplicar por 5 veces sus canales abiertos vía multiprogramación, lo cual permite bloquear la entrada de más competidores a la televisión abierta. 7. La autorización para la concentración de Televisa en Yusacel, pasando del duopolio al monopolio, no solo sin regulación en la televisión restringida, sino con un fortalecimiento discriminado para eliminar competencia. 8. El rescate de la banda 2.5 GHz en su doble aspecto, como inhibidor de competencia para los próximos 5 años, como consecuencia del litigio, y en caso de éxito, la enorme posibilidad de que a Televisa se apropie de esta banda. A MBS le bloquean su autopista y a Televisa le construyen segundos pisos. Hagamos ahora una breve recapitulación con respecto al proyecto que les he platicado a ustedes, el cual contaba con un dictamen de COFETEL aprobado por unanimidad de su pleno y otro de COFECO. Teníamos a los socios nacionales y extranjeros con el capital listo para invertir. Contábamos con los socios tecnológicos que garantizaban tecnología de punta al pueblo de México en lo que a banda ancha se refiere. Contábamos con la disposición de MBS para democratizar el capital de la empresa y permitir la participación de por lo menos 4 socios adicionales. Habíamos aceptado que la operación de esta concesión se llevara a cabo a través de un tercero neutral e independiente, que fungiera como garante ante clientes y socios y como fiduciario ante el Gobierno para garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones establecidas en el título de concesión. Incluimos también el devolver 50 MHz a título gratuito para que el Gobierno federal pudiera disponer de él para licitarlo con los propósitos que consideraran pertinentes. Aceptamos pagar una contraprestación equivalente al precio que se le ha dado a esta banda en otros países, ajustado al tamaño de la economía mexicana, el cual es mayor que 60% de los países que han licitado esta banda. Desarrollamos el modelo de negocios que garantizaba el abatimiento de los precios para todos los mexicanos, tal cual lo hicimos con Dish. Y el gobierno mexicano aduce una subutilización de la banda y el supuesto rechazo por parte de MBS al pago de una contraprestación para iniciar un proceso de rescate de la banda 2.5 que trasciende más allá de este sexenio, cuando México ocupa los últimos lugares de la OCDE en penetración de banda ancha. ¿Por qué razón? ¿Qué motivo tendría el Gobierno federal para desechar una propuesta de esta naturaleza? Nos cuesta trabajo creer que hay elementos objetivos para hacerlo, por lo que solamente se explica en función de las presiones reconocidas de Televisa y a la antipatía manifiesta que algunos personajes de este Gobierno tienen en contra de la administración de MBS. Permítanme ahora reseñar los lamentables acontecimientos
ocurridos en el mes de febrero del 2011. El viernes 4 de febrero del 2011, la periodista Carmen Aristegui, titular de la primera emisión de Noticias MBS, lanzó al aire una pregunta relacionada con un supuesto problema de alcoholismo del presidente Felipe Calderón. Minutos después, recibí una llamada de la señora Alejandra Sota, coordinadora de comunicación social de la Presidencia de la República, quien me exigió una disculpa pública por parte de la periodista. Es importante mencionar que con mucho tiempo de anticipación se había programado una reunión para ese mismo día con el secretario de Comunicaciones y Transportes, Dionisio Pérez Jácome, a fin de revisar los asuntos relacionados a la banda de 2.5 GHz. Cita a la que acudí acompañado de algunos ejecutivos de la empresa y a la que habían invitado por parte de la Secretaría a diversos funcionarios. Esperando en la sala de juntas de la oficina del secretario, me informaron que el secretario quería verme previamente en su despacho, al cual fui conducido. Sobre el escritorio del señor secretario se encontraba una carpeta blanca con la leyenda 2.5 GHz. El secretario me advirtió textualmente lo siguiente: tengo instrucciones del señor presidente de no gestionar asunto alguno de MBS y en especial el de la 2.5 hasta en tanto la señora Aristegui no ofrezca una disculpa pública por el comentario que hizo con relación al supuesto alcoholismo del presidente. Por ese motivo, la junta programada para hoy no se llevará a cabo. Te ofrezco que tan pronto la señora Aristegui se disculpe, agendaremos de inmediato la reunión. Inclusive, si lo hace el próximo lunes 7, a pesar de ser día feriado, yo con mucho gusto lo recibo en esta secretaría. Hasta aquí la advertencia del secretario Pérez Jácome. Lo que sobrevino en días posteriores es que sostuve diversos encuentros, intercambié mensajes y correos electrónicos y llamadas con funcionarios del Gobierno federal, particularmente con la señora Alejandra Sota y con el entonces secretario del Trabajo, Javier Lozano. En todas ellas advertí que la periodista Carmen Aristegui no aceptaría disculparse en los términos que ellos nos exigían y que yo estaría obligado a despedirla, indicándoles lo que esto representaba y lo que esto significaría. Una vez dada a conocer la salida de Carmen Aristegui de MBS y en función de la fuerte reacción ciudadana, nuevamente recibí llamadas y mensajes en las que me exigían, una vez más, aclarar que el Gobierno federal no tenía injerencia alguna en su despido y que era una decisión de la empresa. Por supuesto, me negué a ello. Durante la conferencia de prensa que realizó Carmen el 9 de febrero, en la que señaló que MBS había sido presionado por el Gobierno federal, las presiones hacia MBS continuaron y arreciaron. Ese mismo día, la Presidencia de la República emitió un boletín de prensa en el que rechazaban haber tenido cualquier participación en la salida de la periodista Carmen Aristegui de MBS Noticias. El domingo 13 de febrero del 2011, a las 19:30 horas, me amenazaron y el pasado jueves 8 de agosto, a las 12 horas, cumplieron su amenaza. Es público y notorio que la administración de MBS no tiene injerencia en la línea editorial de la periodista Carmen Aristegui ni en ninguno de sus otros programas noticiosos. Los límites de su libertad se encuentran en la ley, en el Código de Ética de MBS y en los dictados del sentido común cuando los alcances de la norma jurídica no logran proteger la supervivencia del medio de comunicación en el que ella, accionistas y trabajadores de la empresa, nos desarrollamos. Tal cual lo pactamos, tal cual se ha cumplido. Señoras y señores, está claro que el proyecto planteado por MBS con respecto a la utilización de la banda 2.5 GHz incrementaría sustancialmente la competencia en el sector y permitiría ofrecer al público el servicio de Internet de banda ancha móvil al doble de velocidad y a la mitad de precio que actualmente se ofrece en el mercado mexicano. Permítanme repetirlo. Al doble de velocidad y a la mitad de precio que actualmente se ofrece en el mercado mexicano. Rechazar esta posibilidad y sepultar estas frecuencias en un litigio de 5 años es un lujo que México no se puede dar, máxime cuando, de acuerdo con la OCDE,
nuestro país ocupa el último lugar en la penetración de servicios de banda ancha en el mundo. Esta circunstancia solo se explica cuando se responde a la pregunta de quién resultó beneficiado con este evento y la autoritaria actuación de los funcionarios del Gobierno federal en los hechos aquí reseñados a propósito de la periodista Carmen Aristegui. Si el Gobierno federal no desiste de su decisión de rescatar la banda de 2.5 GHz, ratifica el atropello, atará de manos al Gobierno que tomará posesión el próximo 1 de diciembre al restringirle su libertad para definir la política pública de telecomunicaciones aplicable a la banda de frecuencia citada. Esta resolución heredará al nuevo Gobierno un problema jurídico que no se justifica bajo ningún aspecto. Por todo ello, invitamos a legisladores, analistas académicos, profesionales de la comunicación y a todos aquellos interesados en el tema para que se debata la urgente necesidad de modificar el marco legal aplicable a los medios de comunicación con el propósito de evitar que en el futuro se repita el atropello que hoy afecta a MBS. Es urgente poner manos a la obra para que las libertades plasmadas en nuestra Constitución, no se reduzcan a letra muerta. Es preciso que el poder público se concentre únicamente en las manos de los gobernantes que el pueblo de México elija a través de los procesos democráticos establecidos en las leyes y no se comparta con poderes fácticos que se privilegien de las debilidades y ambiciones de funcionarios públicos que no representan ni dignifican la investidura del gobernante. Es impostergable que México cuente con un marco normativo en materia de competencia económica que establezca mecanismos eficaces para combatir a los monopolios. La Comisión Federal de Competencia debe contar con facultades suficientes para someter el apetito de quienes se privilegian de posiciones monopólicas. Ya basta de pálidos intentos de buena voluntad que no hacen sino resaltar el lamentable paisaje de simulación con el que se acompañan no pocos aspectos de la vida pública de nuestro país. Los hechos que he narrado son solo aquellos que han sido de mi conocimiento y me constan. Desconozco si el señor presidente de la República está enterado de lo que aquí he reseñado. Después de lo ocurrido en febrero del 2011, he buscado una audiencia con él, pero he sido obstaculizado por quienes tienen el poder para hacerlo. De manera respetuosa, solicito atentamente que el Gobierno federal se abstenga de continuar actuando de una manera en la manera en la que aquí se ha expuesto. Existe un claro conflicto de interés en quienes han perpetrado los actos autoritarios y caprichosos que afectan al grupo empresarial que me honro en presidir. Confío en las instituciones de justicia de mi patria, a ellas acudiremos desde luego y defenderemos dentro del marco de la ley los derechos que la Constitución mexicana nos garantiza. Nuestro país requiere que cada quien tome su lugar. El poder público no se puede seguir al servicio de una sola empresa, por poderosa que ésta sea. Muchas gracias. Señoras y señores, muy buenos días. Para iniciar nuestra conferencia de prensa, hará uso de la palabra el licenciado Joaquín Vargas Guajardo, presidente del Consejo de Administración de MBS Comunicaciones. Bueno, en primerísimo lugar, agradecerles a todos y cada uno de ustedes su presencia. Para nosotros es un día realmente muy significativo. Así es que nuevamente les doy la más cordial bienvenida y les agradezco mucho su presencia y la cobertura que le den a este evento. Quiero comentarles que todo lo que voy a leer y a todos los documentos a los que me voy a referir les serán entregados en forma impresa y en forma digital para efectos de que tengan el soporte de todo lo que vamos a mencionar. Empezaría por señalar de dónde venimos. En el momento que recibimos la notificación del inicio del proceso de rescate de la banda 2.5 GHz,
nos encontrábamos en plenas negociaciones con el gobierno federal en dos vías paralelas. La primera, y que internamente conocíamos como la propuesta Olavarría, ya que apenas el 25 de julio recibieron nuestros abogados de forma espontánea por parte del subsecretario Héctor Olavarría una propuesta en la que, si bien cedíamos al gobierno 70 megahertz, nos refrendaban 120 por 15 años, pero con la modalidad de continuar pagando la contraprestación económica aplicable a los servicios de televisión, empezando a pagar la contraprestación impuesta por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público conforme fuésemos utilizando el espectro para servicios de banda ancha móvil. El subsecretario fue claro al indicar que esta opción debería ser solicitada por nuestra parte y que además a ellos les serviría para cerrar el expediente en esta administración. Asimismo, el subsecretario Olavarría nos informó que ya había un precedente favorable respecto de la viabilidad de esta propuesta, toda vez que bajo argumentos similares se había resuelto la prórroga de la concesión de la empresa SOS de Iusacell. Para afinar los detalles de la solicitud, apenas el pasado día 1 de agosto de este mes, nuestros abogados se reunieron con el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, maestro Dionisio Pérez Jaco, el director jurídico y el propio subsecretario Olavarría, y acordaron que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes evaluaría internamente la forma y el plazo para instrumentar esta solicitud. La segunda vía de negociación la denominábamos Pinos, ya que tiene su origen en la Oficina de Comunicación Social de la Presidencia de la República. La señora Alejandra Sota nos hizo saber el domingo 3 de junio, alrededor de las 10 de la noche, a través de